Está con nosotros Carlos Durán, investigador de la Universidad Silva Enríquez, allá en Santiago de Chile. Carlos, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias a todos y a todas por la invitación. Bueno, primero, pues muchas felicidades por lo que está sucediendo allá en Chile. Sin duda es un momento histórico, Carlos, pero justo te agradecemos que estés con nosotros para dimensionar el alcance que tiene este momento que se está viviendo. Sí, la introducción que hicieron y que logré escuchar es una muy buena introducción porque da cuenta de que este proceso que estamos viviendo en Chile es un proceso que tiene causas activadoras que emergen a partir del acontecimiento del 18 de octubre del año 2019 y tiene también algunas causas más profundas que nos llevan hace 20, 30 años. Hay un lema que utilizaban los y las estudiantes que comenzaron esta movilización en el mes de octubre del año pasado, a propósito del alza del metro, del precio del metro, que era una alza de 30 pesos en moneda nacional. Para que nos hagamos la imagen, en Chile el dólar está algo así como a 750 pesos, y el alza de 30 pesos en horario punta, que se veía como una cuestión menor, representaba, sin embargo, como dice la nota, la gota que rebalsó el vaso. Uh-huh. Y los estudiantes expresaban su protesta con el lema de no son 30 pesos, son 30 años. Así es. Representando que este acontecimiento en realidad era un acontecimiento que expresaba un proceso histórico mayor, de décadas, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta instancia inicial, ¿cierto?, de una transición a la democracia que se da en el contexto de una institucionalidad que nace en dictadura. Muy bien, te quiero preguntar esta noche, ahora, después de esta jornada histórica allá en Chile, ¿qué es lo que sigue? La Asamblea Constituyente estará conformada por representantes ciudadanos, no de partidos, pero estos representantes, ¿qué otro candado tendrán? ¿Tendrán que ser representantes de la zona en la que viven o esto está descartado, está fuera? Perfecto. Lo primero que hay que decir es que el proceso constituyente que se abre aquí se inicia a partir de un acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país y el gobierno a un mes de iniciado el proceso el 18 de octubre. ¿Sí? Es un acuerdo que se llamó por Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, que establecía como evento inicialmente el mes de abril del 2020 como la instancia plebiscitaria que se debió correr por el tema de la pandemia. Y las opciones son dos, como dice la nota. Era la opción 1, que era 50% de parlamentarios en ejercicio que pasaban a conformar la convención y 50% de ciudadanos electos. El 80% de los ciudadanos optaron por una convención constitucional, como se llama acá, que está representada por un 100% de miembros electos. Ahora bien, esos miembros son electos bajo un sistema de representación política que utilizamos en Chile desde hace algunos años atrás, que es un sistema de representación proporcional, que divide al territorio en distritos de entre 3 y 8 representantes, de acuerdo a su peso geográfico, que son electos a partir de la competencia entre listas, ¿sí? Ahora bien, los partidos políticos tienen la posibilidad también de armar listas, institucionalmente hablando. Los independientes también tienen la posibilidad de armar listas. Y uno de los candados, cerrojos o dificultades, como bien dice, que puede tener este proceso constituyente es que efectivamente existe la probabilidad de que determinados partidos políticos, no todos, ¿cierto?, pero determinados partidos políticos que son representantes del establishment, representantes del estado de cosas, por sus capacidades en términos de política electoral, ¿cierto?, su experiencia en el establecimiento de redes, etcétera, etcétera, tengan una representación mayor a la que pudiera esperarse en principio. Pero ese es un proceso que está abierto, las elecciones son en abril. Hasta el mes de enero existe la posibilidad de inscribir candidaturas, de armar listas, y lo que se comienza a vivir a partir de hoy día es justamente ese proceso de encuentro ciudadano entre organizaciones políticas y organizaciones sociales con vocación transformadora, que tienen una voluntad de empujar los cambios y que se esperaría que fuera el escenario óptimo
lograran generar un acuerdo en términos de constituir listas macizas que logren disputar la mayoría que se expresó en la elección del día de ayer. Carlos, ya para cerrar, me gustaría ir un poquitito a la sustancia, digamos, de lo que estarían buscando. Es decir, porque se habla de un cambio constitucional en términos muy generales que dejaría atrás la constitución de Augusto Pinochet, la que deja como legado a Augusto Pinochet, pero el legado de Augusto Pinochet tiene, digamos, un alcance mucho más largo. Tiene un alcance que tiene que ver incluso con un sistema económico que ahora prevalece en Chile y del cual es representante el gobierno ahora en funciones, el de Sebastián Piñera. Entonces, ¿hacia dónde estarían caminando o cuál es el alcance que tú prevés que podría tener este ejercicio que ahora van a empezar? Sí, o sea, el sistema económico, social, político chileno tiene distintas dimensiones. Obviamente que no se restringe a la cuestión constitucional, tiene que ver con un conjunto de factores que si uno escarba hacia atrás en la historia, tiene que llegar incluso hacia el 11 de septiembre de 1973 con la interrupción de la democracia por parte del golpe militar que dio inicio, ¿cierto?, a un nuevo orden económico impuesto a sangre y fuego en el país. Que fue consolidando también una cultura de la competencia, una cultura de lo que aquí llamamos en Chile el sálvese quien pueda, digamos, esta confianza en la capacidad que el mercado tendría, ¿cierto?, de abastecer a sus ciudadanos, entendidos más como consumidores que ciudadanos, ¿cierto?, de los bienes necesarios para vivir. Durante la década de los 90 al país le fue muy bien en términos de lo que se entiende como las cifras macroeconómicas, ¿cierto? Redujo la pobreza en una porción significativa, generó una década de crecimiento económico muy, muy extendido que llevó a construirnos la idea de ser, como se decía acá, los jaguares de Latinoamérica, ¿cierto?, o los buenos vecinos en un mal vecindario, digamos. Pero esto por distintos motivos se fue complejizando, básicamente por el problema de la desigualdad que no logró ser atacada en este contexto de crecimiento económico. Y la sociedad fue apuntando a la idea de que en realidad sus dificultades cotidianas, ¿cierto?, para financiar cuestiones que en otros países del mundo son consideradas como derechos, ¿cierto?, y que aquí son derechamente bienes de consumo, como la salud, como la educación, como el acceso a la vivienda, fue considerando que esos problemas en realidad no tenían tanto que ver con ellos, ¿cierto?, con sus éxitos o fracasos individuales, sino que también tenían que ver con una institucionalidad. Y ahí es donde la conversación va girando a la Constitución del 80, que yo diría, en síntesis, que tiene dos grandes pilares, que son los pilares que se están atacando en estos momentos. Uno es la idea de lo que se llama el Estado subsidiario, que en definitiva, y muy sintéticamente, es un Estado que no interviene en la vida social, sino como un árbitro del libre juego del mercado, ¿cierto? Subsidiando, complementando, focalizando con políticas sociales muy restringidas, digamos. Entonces, una de las demandas es construir lo que aquí llamamos un Estado social de derecho, con un orden constitucional que garantice el acceso a determinados bienes entendidos como bienes que son derechos, tales como, por ejemplo, la previsión, que acá en Chile está absolutamente administrada por privados y opera bajo las reglas del mercado. Esa sería una dimensión. Y la segunda dimensión tiene que ver más bien con la dinámica constitucional de administración del orden, ¿sí? La constitución de Pinochet es una constitución que establece muchas barreras para el cambio y para el establecimiento de reformas, lo que aquí se llaman barreras supramayoritarias, que no solo pasan por los altos quórum de más de 2/3 para algunas leyes que son centrales en el país, sino que también por la existencia de un tribunal constitucional que tiene una amplia capacidad de vetar, de restringir o de declarar inconstitucional determinadas reformas que pudieran darse en el debate político. Entonces yo diría que hay dos cuestiones. Primero, una crítica severa a este rol prescindente del Estado, por una parte, y en segundo lugar, un rechazo a un orden constitucional que está lleno de amarras y que impide la representación de las mayorías sociales. Entonces, lo que viene ahora justamente es desamarrar
esos dos elementos que constituyen el pilar de la Constitución de 1980. Que ya comenzó a hacerse, Carlos, pues muchísimas felicidades por lo que ocurre. Allá en Chile hablábamos la semana pasada que se crea un puente de colaboración entre Bolivia, Argentina, posiblemente Ecuador y México, al que se suma Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.